En este video te voy a contar qué tenés que aprender si querés ser tester o QA. Hola, yo soy Matías y esto es Testing para Todos. Bienvenidos a mi canal. Vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué se necesita saber para hacer test? Y también lo voy a distinguir entre tester manual y automation. Como primero y principal voy a destacar lo que son las soft skills. ¿Qué son las soft skills? Bueno, son las habilidades blandas. Se conocen así normalmente y suelen ser habilidades transversales, habilidades de comunicación, entre otras cosas, que nos permiten a nosotros desenvolvernos mejor dentro de un equipo. Sobre todo el rol de tester, que es un facilitador dentro del equipo, que necesita estar todo el tiempo en comunicación con los demás. Por eso es muy importante la parte de las soft skills. Y eso es un poco difícil porque generalmente no lo van a ver en un curso. Es difícil poder decir, bueno, yo tengo o no tengo esta habilidad. Bueno, así que les voy a contar cuáles son las principales habilidades blandas que debe tener un buen test. La primera y principal es la comunicación. Como les decía recién, el tester está en contacto todo el tiempo con muchos roles distintos, que tienen distintos conocimientos, entonces debe poder saber comunicarse con todos los roles de una forma adecuada, ya sea de forma oral, así como también de forma escrita. Otra habilidad muy importante es el pensamiento crítico. ¿Qué significa pensamiento crítico? Bueno, es esa habilidad de pensar un poquito más allá y decir, bueno, pero esto que está escrito acá, ¿realmente será así? ¿Será que funciona así? ¿No será que falta algo? ¿Qué pasa si agregamos tal cosa? Bueno, eso es un poco el pensamiento crítico. Significa no convencerse con lo primero que vemos, sino indagar un poco más, ir un poco más allá. Eso es fundamental para cualquier tester. Y aclaro por las dudas que crítico es en el buen sentido. No sirve la crítica negativa, digamos. Es decir, siempre tenemos que tener un pensamiento crítico, pero con el foco en construir. Por supuesto que también muy atado a esto está la curiosidad. Si nosotros no somos curiosos, si no indagamos, no preguntamos, seguramente nos vamos a estar perdiendo de muchas cosas, se nos van a escapar posibles defectos, se nos van a escapar posibles mejoras, así que siempre tenemos que ser curiosos y preguntar todo el tiempo. Eso es fundamental para un tester. Después también la creatividad. Nosotros en nuestro trabajo en el día a día vamos a estar expuestos a distintos problemas que tenemos que resolver y no siempre estos problemas se resuelven de una forma muy evidente o fácil, sino que tenemos que pensar un poco para ver cómo podemos resolver con lo que nosotros sabemos. Y ahí es donde entra la creatividad, que también es muy importante. Y después mencionando otras dos habilidades son la organización y el trabajo en equipo. Es muy importante que nosotros como testers seamos ordenados, que tengamos una organización y no es necesario que seamos súper estrictos y súper recontra ordenados, sino que por lo menos seamos prolijos con nuestro trabajo y que tengamos un cierto orden y que además, siguiendo con eso, seamos capaces de colaborar y de trabajar en equipo. Nosotros vamos a estar dentro de un equipo con varias personas seguramente y lo que hagamos nosotros impacta en el trabajo de los demás, por lo cual nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, pensando en que no solo es para nosotros, sino que el trabajo que hacemos es para el equipo. Así que, además de hacer nuestro trabajo, también tenemos que poner foco en compartir lo que hacemos, ya sea cuando reportamos defectos o cuando estamos generando algún tipo de documentación. Siempre es importante que tengamos foco en el equipo. Así que terminando un poco con lo que son las habilidades transversales o habilidades blandas, vamos a nombrar lo que serían las habilidades técnicas o las habilidades duras que debe tener un test. Y voy a ir un poco por orden, pero no son estrictamente en ese orden, sino que tómenlo como un listado de cosas que deberían saber para poder conseguir su primer puesto en testing. Lo primero es entender el ciclo de vida de desarrollo de software, o lo que se conoce también como SDLC o Software Development Life Cycle. No voy a profundizar ahora en qué significa eso, pero es una de las cosas que tienen que entender. Cómo es el ciclo de vida de desarrollo. Y en particular, si ya están dentro de una empresa, entender cómo es el ciclo de vida en esa empresa en particular. Porque, bueno, hay ciertas variaciones y cada proyecto es distinto. Otra cosa que tienen que entender son los conceptos básicos de QA. Los fundamentos. ¿Qué es un caso de prueba? ¿Qué son los requerimientos? ¿Qué es calidad? ¿Qué es un defecto? Etcétera. Todo eso lo pueden estudiar por ejemplo, en el syllabus de ISTQB. Otra cosa que tienen que saber es cómo diseñar casos de prueba, qué debe tener un caso de prueba, cómo se debe estructurar. También cómo hacer un reporte de bugs efectivo, es decir, cómo reportar un buen bug y a su vez su seguimiento. Cómo es el ciclo de vida de los defectos y cómo le hacemos seguimiento. Otra cosa que deberíamos saber es conocer los distintos modelos o metodologías de trabajo en software y dentro de eso tenemos lo que son las metodologías ágiles
y la metodología tradicional o metodología cascada, como también se conoce, o modelo B. Tenemos que saber cómo es nuestro rol dentro de esas distintas metodologías de trabajo. Entender los conceptos de severidad, prioridad y priorización basada en riesgos. También deberíamos conocer alguna herramienta de gestión de incidencias y de gestión de pruebas. Por ejemplo, si conocemos la herramienta Jira, eso nos va a dar un gran plus. Así que si no conoces la herramienta Jira, puedes, después de ver este video, ir a ver este otro donde te explico cómo poder usar Jira desde cero para testing. También conocer el lenguaje SQL es muy importante. Si conocemos eso, ya tenemos un plus más en nuestro perfil. Y por supuesto que si llegamos a conocer alguna herramienta de automatización, mucho mejor. Ahora, paréntesis. Hay algo que es muy importante, que no tiene que ver con habilidades blandas y no tiene que ver con testing. Y es saber inglés. Si sabes inglés, ¿y a qué me refiero con saber inglés? Bueno, poder mantener una conversación fluida, poder entender a la otra persona y hacerte entender. Si podés hacer eso en inglés, vas a tener muchísimas, pero muchísimas más probabilidades de poder conseguir tu primer trabajo. Así que si no sabes inglés y ya sabes todas las otras cosas que te fui contando, por favor ponete a estudiar inglés porque te va a dar muchas posibilidades. No solo te va a ser mucho más fácil encontrar tu primera oportunidad o tu primer trabajo en testing, sino que los sueldos también son mucho más altos cuanto mayor sea tu nivel de inglés. Así que tenelo en cuenta. Con todas estas bases teóricas y con una buena práctica, es decir, es muy importante que practiques. No importa dónde estés aprendiendo, si estás aprendiendo acá en YouTube con este canal y con otros canales, o si estás haciendo un curso, o si vas a hacer un curso, bueno, es muy importante que practiques lo que estás aprendiendo, que trates de hacer tus casos de prueba, decir, bueno, ¿qué escenarios puedo detectar en esta aplicación? ¿Qué casos de prueba puedo derivar de esta funcionalidad? Me encuentro con un bug por ahí, ¿cómo hago para reportarlo? ¿Estará bien reportado así? Preguntar a otros colegas. Toda esa práctica te va a ayudar mucho porque a la hora de tener una entrevista técnica vas a tener mucho mejor asimilado los conceptos si ya lo practicaste a que si solo lo viste en la teoría. Así que, por favor, practica. Ahora, si querés empezar como tester automation, bueno, se mantiene todo lo anterior, es decir, como base deberías saber todo lo que dije antes. Todo lo anterior es válido para un tester automation. Si querés empezar con automation, el primer paso sería aprender las bases de programación orientada a objetos. Después de aprender eso, lo siguiente sería poder aprender a implementar un framework desde cero con alguna herramienta en particular. Y por ahí podrías empezar. Si te gustó lo que viste en este video, te cuento que hice un video respondiendo a las 7 preguntas más comunes a la hora de querer empezar a estudiar testing. Así que hacé clic acá para ir a conocer las respuestas. Nos vemos ahí. ¡Chao!